Vamos a tomar lugar si quieren o oramos primero. ¿Oramos? Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar hoy reunidas aquí. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y pedimos que seas tú quien habla a cada corazón según la necesidad que hoy trae. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos abrirla libremente y encontrar en ella tesoros que aunque lo hayamos leído 100 veces, seguimos encontrando valores y tesoros para nuestra vida y nuestro crecimiento. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Gracias, hermanas. Qué lindo volver a verlas. Ya me estoy familiarizando con muchas de ustedes. Gracias porque siempre me reciben con mucho cariño y es realmente un gozo estar con ustedes. Como bien saben, este mes, también por la propaganda que ustedes han estado teniendo, este mes estaríamos entrando en un tema importante acerca del perdón. Estaremos reunidas los lunes, como normalmente ustedes se reúnen, y desmenuzaremos este tema que es bastante complejo. Estamos leyendo el pasaje que acabamos de leer en Mateo y la verdad que solo con leer eso dices, ya tenemos la respuesta, ¿no? A todo lo que nos está pidiendo. Es fácil perdonar como nosotros se nos perdonó, pero a veces es necesario hablar un poquito más, entrar un poquito más en el tema, desmenuzarlo, porque muchas veces está en nosotros el querer, pero de repente nos atoramos en el hacer. No sabemos de qué manera o muchas veces nos cuesta, aunque sabemos, ¿no? Entonces, la razón de esta plática y este tema es también para poder darnos valor, darnos ánimo para poder llevarlo a la obra, llevarlo a la práctica. El perdón, una palabra súper compleja. El perdón es uno de los temas más hablados, más tocados y el menos entendido hoy día. El diccionario de la lengua española define perdón como remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de una deuda u obligación pendiente. En la Biblia, perdón significa quitar, significa eliminar. Y podríamos detenernos aquí a desmenuzar esta palabra, en saber lo que significa eliminar. Simplemente si lo eliminas ya no va a estar ahí. El perdón no tiene una papelera de reciclaje, en donde los archivos a veces van y lo borraste por error y te tienes que ir a rescatarlo. El perdón no tiene atrás un disco duro donde puedes examinar después y tratar de salvar. Eliminar es eliminado, es no existe más. Es como si nunca hubiera existido aquel asunto. Vamos a entrar un poquito más en él. Cuando se menciona la palabra perdón, generalmente pensamos en personas que nos han lastimado, que necesitamos perdonar o que nos necesiten perdonar. Pero en esta primer plática que vamos a tener hoy, vamos a enfocarnos en el perdón de Dios. Lo escogí como tema principal por el hecho de que es importante entender el perdón desde el punto de vista de Dios. Es importante entender el perdón de Dios, al Dios del perdón. Porque si no entendemos el perdón de Dios, ¿cómo entonces puedo obedecer su mandato cuando dice perdonar a los demás? ¿No es cierto? Ok. Dios cuando nos dice que perdonemos, lo pide prácticamente de la misma forma que nosotros lo recibimos. Entonces, yo sé que la mayoría aquí somos de la iglesia, pero como yo no las conozco a todas, me gustaría saber si alguien viene por primera vez hoy. ¿Todos somos de casa? Amén. Así vamos a hablar un poquito más duro, ¿no es cierto? No es cierto. Qué bueno, porque puedo enfocar un poquito la plática de la manera un poquito más exigente a lo que Dios nos pide ya como hijas de Dios, de varios años a lo mejor. Yo soy un poquito curiosa de saber quién es la persona que tiene más de 20 años en la iglesia. Okay. ¿Y quién tiene menos de 5 años?
No hay poquitas realmente, 2 personas. No, yo digo de que conoce a Cristo, me equivoqué. De que conoces a Jesús. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces sí podemos hablar como a personas con conocimiento, con madurez, ¿verdad? Muy bien. Me dieron autorización, conste, ¿eh? No recibo reclamos al final. Los reclamos con Maribel. Es cierto, muy bien. Es importante entender entonces el perdón de Dios y veo que todas hemos pasado por ahí. Si no entendemos el perdón de Dios y si no lo experimentamos, no vamos a poder darlo. Porque jamás es un principio de vida. No podemos dar lo que no tenemos. No puedes, no hay de dónde. Vamos a dar cualquier otra cosa menos perdón. Daniel 9:9. Ahí quiero hacer una pausa y disculparme porque a lo mejor ustedes están acostumbradas a la presentación en pantalla, pero por un problema de equipo y de contratiempo con mi esposo, quien es el que me ayuda con todas las presentaciones, hoy me tuve que venir sin. Había expuesto 4 o 5 versículos, pero quiero pedirles a ustedes el favor y sirve que practiquemos un poquito el uso de la Biblia y me ayude. Vamos a leer juntas. Me encantó cómo la hermana dirigió la lectura y leyeron en coro, o sea, todas juntas. Y si me permiten, hay 5 o 6 versículos que vamos a tocar hoy, las quiero leer así con ustedes, ¿está bien? Bueno, entonces me perdonan. Daniel 9:9, vamos a ir a Daniel 9:9. Ezequiel, Daniel, ok. Hasta yo me perdí. Daniel, estoy un poquito nerviosa, pero ya con el tiempo ustedes me hacen sentir muy en casa, así que ya pronto se tiene que dispersar mis nervios. 9:9, dice así. ¿Estamos todas ahí o esperamos unos segunditos más? ¿Ya estamos ahí? Ok. Dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Vamos corriendo a Efesios 1:7. Y mientras lo buscamos, Efesios 1:7, repaso, de nuestro Dios, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, el perdón viene de Él. Vamos a tener este concepto en mente en lo que pasamos por los siguientes versículos. Efesios 1:7. ¿Listo? Va. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Muy bien. En Él, otra vez, en Él tenemos redención. Afirma el mismo concepto de Daniel 9:9. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. ¿Listo? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto por los pecados, vivamos para la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Otra vez, Él mismo llevó nuestros pecados, el mismo concepto afirmado la tercera vez. Y vamos por último a 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. ¿Listo? Dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, otra vez, ¿ok? Entonces podemos observar en estos versículos que no hay otro medio, no existe otro medio en este mundo por el cual obtener el perdón de Dios por nuestros pecados. El perdón de Dios es difícil de comprender humanamente hablando. Cuando Él nos perdona, es como dijimos al inicio, elimina nuestros pecados.
Pero cuando ahora sí miramos hacia nosotros, cuando nosotros perdonamos a alguien, siempre queda ese te perdono, pero no solamente que no olvidamos, sino que nos encargamos de recordárselo a cada rato. Cada que reincide o cae en lo mismo es recordarlo, ¿no? En estos conceptos del perdón de Dios sabemos que Él entregó su vida y pagó el precio de todos nuestros pecados. Solo necesitábamos, recuerden aquel tiempo cuando ustedes conocieron, solo necesitábamos una sola cosa, que era reconocer que somos pecadores. Si no reconoces que eres pecador, no necesitas el perdón por tus pecados. Si no reconoces que eres diabético, no te inyectas la insulina, ¿o sí? No. Entonces sí necesitamos reconocer nuestros pecados y seguramente todas nosotras nos hemos encontrado en aquel momento. Tenemos aquí diferentes fechas y, por ejemplo, se me ocurre, ¿te acuerdas cuando recibiste a Cristo como Salvador? ¿Qué fecha fue? En enero del 85. ¿Alguien más quiere decir su fecha? En abril de 2009. ¿Alguien más? Una tercera fecha. ¿Quién me la comparte? En el 82, en febrero del 82. Sabemos específicamente ese día que nos encontramos con el perdón de Dios. Y eso nos caracterizó como personas, como hijos de Dios, porque tuvimos que pedir perdón por nuestros pecados, recibir el perdón de Dios. Y nos resulta difícil a veces aceptar y entender ese tipo de perdón, pero por un error fatal que cometemos, el no perdonarnos a nosotras mismas. El primer error es que no entendemos el perdón de Dios hacia nosotras. Y segundo, es que no nos perdonamos a nosotras mismas. Pasa muy seguido en nuestra iglesia que hay personas que luchan con la culpa por el pasado. Aún siendo que ese pasado en el 85, en el 84, en el 90, en los 2000, fue llevado a los pies de Cristo, reconociste que eres pecadora, le pediste perdón por los pecados, pero nos cuesta en cierta forma, es cierto, entender ese tipo de perdón porque con Dios aplica diferente. Con Dios solamente tienes que reconocer que eres pecador y enseguida viene el perdón. Mientras que con los humanos, si somos honestos, no es tan así. Cuando tú decides perdonar a una persona, a veces le pones ciertas, por lo menos empezamos mal con los hijos, ¿no? Cuando perdonas al hijo le pusiste su castigo. Entonces, enseguida enseñamos como que hay algo que tengo que hacer para que sea realmente perdonado. Y ahí hay dos conceptos mezclados, dos conceptos que se mezclan y no aprendemos correctamente y no enseñamos correctamente. Más adelante vamos a entrar en ese tema a la hora de practicar el perdón. Ahí vamos a ver nosotros esas trabas que ponemos nosotras mismas por la manera en que fuimos educados, por la manera en que estamos educando, por la manera en que percibimos las cosas y el mundo. Pero no me quiero distraer ahora y quiero regresar al tema del de no perdonarnos a nosotras mismas. Es ahí otro problema para entender el perdón de Dios y para perdonar a otros. Dios nos perdonó, pero nosotras nos seguimos culpando por todo aquello. Perdónate, es mi consejo. Y quítale al enemigo el arma que usa contra ti cada vez y no te deja crecer, no te deja disfrutar la libertad en Cristo. Por esa razón. Y alguien dijo una vez, y me acuerdo que me sonó tan real, o sea, tan verdadero esto, cuando el enemigo te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro. Y es la manera en que realmente bajas la intensidad de la culpa que a veces te haces y no solamente por los pecados que tuviste antes de Cristo, nos culpamos por cada cosa que hacemos al día. O sea, al final del día tienes que por la paz te dejas en paz y todo, pero la verdad no tenemos una cultura de perdonarnos a nosotras mismas. Y más adelante vamos a ver por qué. Entonces, cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro y ustedes saben cuál es su futuro del enemigo, ¿no? Ahora, yo te pregunto, las personas que también me dijeron y las demás, ¿cuántos años tenemos en Cristo? 20 y tantos, 15, 8, 9, 5, diferente cantidad de años, pero tenemos muchos años en Cristo. Y yo te pregunto, ¿en ese tiempo has vuelto a pecar? ¿Sí? ¿Te has vuelto a equivocar? Sí, claramente. Todos esos versos que acabamos de leer anteriormente
fueron escritos para nosotras antes de conocer de Cristo para saber que el perdón existe solamente en Dios, nada más, a través de Jesús, su Hijo. Pero después de entender eso, llegar a los pies de Cristo y ser hoy hija de Dios, también fue escrito para nosotros 1 de Juan 1:9. Y antes de que abran la Biblia, ¿alguien se lo sabe de memoria? ¿Sí? ¿Me lo dices, hermana? Amén. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan fue escrita para los cristianos. Y muchos dicen, ay, pero ¿cómo? Que si alguien peca, pues se supone que los cristianos no pecan. Pues sí pecan. No hacen del pecado un estilo de vida, pero sí caemos en pecado. ¿Y qué se necesita? Es una comunión con Dios de constante confesión. Esa es la vida cristiana, de constante confesión. No se trata de una vida sin pecado, sino de confesar constantemente nuestros pecados. Y de igual forma nuestra vida diaria, no se trata de que nadie nos haga nada, de que no nos ataquen, no nos ofenden, no vayan contra nosotros. No se trata tampoco de eso, porque va a ser parte de nuestra vida, así como el pecado es parte de tu vida cristiana. Las ofensas de los demás es parte de la vida día a día. Entonces, ¿de qué se trata? De perdonar, de aprender a perdonar, ¿no? Y vas a ver cómo la vida se vuelve más fácil. Me atrevo a decir que las personas que no llevan una vida de confesión constante delante de Jesús, delante de Dios, una vida de comunión con Él, en constante confesión, porque puedo tener, mucha gente tenemos comunión con Dios, pero a veces difiere la comunión, no sé si están de acuerdo conmigo, la comunión con Dios muchas veces difiere, o ¿cómo lo puedo decir? Es en base a cómo somos nosotras, o según la necesidad que tienes. A mí me gusta leer, a mí no me gusta que me digan qué hacer. Yo quiero leer y sacar mi propia conclusión, ¿no? O hay gente, no, mi comunión con Dios es, a mí solamente me gusta orar, decirle a Dios todo lo que siento. Pero lo que es real es que una verdadera comunión es aquella donde, como una conversación, cuando tú reúnes con alguien a tomar café, ¿es para platicar con ella o solo para escucharla hablar? No, van a hablar las dos. A veces uno habla más que el otro, a veces uno escucha más de lo que habla. Y a veces es según la necesidad, así es con Dios. Entonces la comunión con Dios es una constante confesión. Tienes que practicar la lectura, la oración, la confesión de pecados para estar bien delante de Dios y estar bien con los demás. Es una comunión de constante confesión, ¿no? Y esta persona que decía yo que es la persona que no tiene una vida de constante confesión, me atrevo a pensar y a decir que es la persona que más le cuesta perdonar a los demás. Porque cuando tú eres consciente de la necesidad que tienes de perdón día a día, te vuelves una persona más empática. Y cuando alguien te ofende y hace algo contra ti, regresas enseguida a este canal, conectas y perdonas de la misma manera que tú necesitaste el perdón. Entonces vamos a empezar por la base, por los cimientos del perdón. Y el cimiento es entender el perdón, perdonarnos, entender el perdón de Dios. Estar seguras, paréntesis, que lo tenemos. Seguramente han tenido un encuentro con Dios y lo pueden recordar con fechas. Si no, nunca es tarde. Mientras vives, ponte a cuentas con Dios. Pide perdón por aquellas cosas que las generalizaste. Perdóname por todo lo que he hecho. Cuando venimos a los pies de Cristo, ya sabe. Pero sabes, confesamos con detalles por nosotros, no por Dios. Porque Dios los conoce, los sabe, y Él cuando perdona, perdona, quita, elimina. Pero somos nosotras las que de repente no concientizamos y no bajamos de la mente al corazón cada cosa que hemos cometido, cada error que hemos cometido, ¿no? Entonces, para saber cómo perdonar a los demás, necesitamos tener esa empatía de haber entendido que fuimos perdonadas, que necesitamos el perdón. Romanos 12:18 nos reta, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes, están en paz con todos.
Y ese verso es tan chiquito, una sola frase, pero vaya, cuánto implica estar en paz con todos, ¿no? Pero ¿qué es lo que no nos permite estar en paz con los demás? O con todos, como dice, ¿no? Naturalmente es nuestra naturaleza pecaminosa. Sabes que aún está ahí, aún luchamos con ella. Así como Pablo muchas veces lo dijo, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hago, y lo que no quiero, eso hago. Gracias, Maribel. Se me vino rapidísimo a la mente, no lo tenía anotado. Pero es eso, es esta parte que vivimos nosotros también, al igual que el apóstol Pablo, ¿no? Entonces es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero para ver la manera más práctica, ¿qué genera esta situación en la que a veces nos encontramos en la necesidad de perdonar y la de pedir perdón? ¿Qué es? ¿Qué es lo que realmente nos lleva ahí, ¿no? Y yo encontré, gracias a ese libro que estamos estudiando, empieza todas estas situaciones de años de no perdón, de situaciones difíciles, de ofensas graves hacia nuestra persona, hacia nuestra familia. Todo empieza por una cosa más pequeñita que se llama resentimiento. Todo empieza ahí, empieza con un resentimiento. Y si el resentimiento se queda, la Biblia dice que echa raíces y hace raíces de amargura. Y cuando la raíz ya echó raíz y saca la planta y la flor, ¿qué sale? El odio. Realmente es una flor horrible del odio, ¿no? Y ese sí es mucho más difícil arraigar, desarraigar. Es mucho más difícil sacar. Entonces vamos a ver desde abajito, desde la primer hierbita que apareció, que se llama rencor. ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Qué es el resentimiento? ¿Eres resentida? ¿Cómo saberlo? ¿No? Vamos a ver, una por una, vamos a contestar esas preguntas, pero atentas ahí para poder identificarnos a nosotras mismas, ¿no? Con toda sinceridad, con todo el corazón abierto para entender. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento, alguien dijo así, sin saber, sin tener un diccionario enfrente, sin saber mucho de él, dijo: simplemente es el peor enemigo de la felicidad. Y yo concuerdo con eso. Pero la definición dice que el resentimiento es una reacción emocional a un estímulo negativo que me hirió. ¿Se entiende? Es una reacción emocional, de ahí viene sentido, porque tiene que ver con el sentimiento. Es una reacción emocional ante un estímulo negativo. Es una reacción ante una ofensa, así hablando en mexicano, en español. Es una reacción ante una ofensa. Esto es el resentimiento. No toda ofensa produce un resentimiento, pero todo resentimiento es precedido de una ofensa, ¿no? Si hay resentimiento es porque hubo una ofensa. Sin embargo, pudo haber vivido una ofensa, pero no me generó resentimiento. Y difiere de persona a persona. Y ahorita vamos a ver el por qué. Las ofensas también se clasifican, también tienen su clase, o pasa por varias situaciones. Una es la acción directa a una persona. Es aquella vez que alguien te insulta de frente, te calumnia de frente o simplemente sí, te ofende directamente, ¿no? Estás presente frente a frente, te dice o con la palabra o la actitud. Esa es la primera, que es una ofensa de acción directa. La otra es por omisión. Para aquellos que tomen nota, voy despacio. Es por omisión. ¿Qué significa? Cuando no recibo lo que espero, ¿no? La persona que simplemente no me piensa que se resiente porque no me invitó, no recibí el reconocimiento que yo creo que merecía por el servicio brindado, no me mencionaron en la reunión y estuve allí y hice o aporté o lo que sea, ¿no? Y la tercera es por una causa circunstancial. Son personas que simplemente se sienten resentidas por su situación socioeconómica personal. Hay personas que no pueden salir de un
de un bache económico que dura años y viven resentidas y viven renegando y viven sin felicidad y viven en tristeza simplemente por este hecho. Personas que pueden también sufrir ese resentimiento circunstancial cuando tiene o sufre un defecto físico por su propia apariencia, simplemente por la apariencia física o tener un defecto físico que no acepta, por una enfermedad que vive y no está aceptándola como parte de su vida. Y hay resentimiento y hay amargura y siempre hay una mala respuesta de la persona, pero no tiene nada contra ti. El resentimiento está adentro por lo que vive. Entonces, el resentimiento llega a nosotros por las ofensas, llegan por esas tres situaciones, por cuando alguien nos agrede físicamente, por omisión cuando no nos reconoce y por circunstancias cuando algo de lo que vivimos o cómo vivimos no nos gusta y no lo aceptamos. Me gustaría también preguntar, ¿en qué está fundamentado el resentimiento? O sea, sí es cierto, esas son las realidades, sí es cierto, sí es tan real que me ofendió de frente, es tan real que omitieron mi nombre, es tan real que vivo en estas circunstancias, pero ¿qué es lo que lo impulsa al resentimiento a tomar vida prácticamente, digamos? Son dos cosas peligrosas para nosotras y más para nosotras las mujeres, lo confieso, que es la exageración y la imaginación. La exageración y la imaginación. Que exageración en el aspecto de, lo comento porque puede ser aquella persona que simplemente se me ocurre, hablando por teléfono y de repente se corta, ¿ya viste? Me cortó la llamada. No le vuelvo a contestar y la otra persona trata de contactar y el teléfono suena y dice no porque me colgó y en realidad lo único que hubo fue una pérdida de señal que cortó la llamada, pero el resentido va ahí. Esta es la exageración y ustedes podrán dar libre demanda a su exageración, imaginación en cuanto a eso, pero la imaginación es otra. Con razón dijo lo que dijo. Con razón hizo eso. Y empezamos a hacer conjetura. Con razón la vez pasada. Y ya son dos. Y la tercera pues ya se hizo grande. Ya donde hay dos o tres, no, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero también en eso, donde te hizo dos o tres, ya se concretó el hecho, ¿no? De que trae algo contra mí. Entonces, la imaginación es un hermoso don que Dios puso en nosotras como mamás. Y no solo como mamás. La imaginación nos ayuda a embellecer cada lugar que pisamos, a crear cosas. A través de nuestra imaginación, Dios muestra su belleza, porque de tu imaginación salen cosas hermosas, pero cuando lo mal usamos, nos podemos dañar a nosotros mismos y a los demás. Exageración e imaginación, para tenerles cuidado, dependen de nuestra propia objetividad. Hay personas que son más sentidas que otras, ¿es cierto? Sí, hay personas que son más sentidas que otras. ¿Qué influye? ¿Por qué? Mi pregunta, dime. Ok, sí, claro, eso sí es cierto, que cuando ya te dieron un palazo una vez, ya la segunda, pues te va a doler más. Pero hay otros factores también al lado de esto, que también habría que, la verdad que yo creo que para este tema no habría alguien más adecuado para hablar de esto que una psicóloga, ¿no? Porque tiene tanta información acerca de cómo esto trabaja en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. No tengo toda esta información a mano, pero sin embargo he podido rescatar algunas cosas que hoy vamos a compartir y a ver de dónde, por qué, porque si les entendemos el por qué, yo no sé si ustedes son como yo, pero yo para que aquí se forme un concepto, yo necesito contestar al por qué, para qué, de dónde, cómo, a todo esto. Si yo lo tengo claro, listo, de aquí ya no vuelve a salir, ¿me entiende? Pero mientras esto no es claro, voy a estar divagando, voy a estar luchando para formar mi propio concepto. Entonces vamos a seguir con, ya me desvío un montón, ¿verdad? Entonces depende de nuestra propia subjetividad, pero hay unas 4 cosas que yo rescaté que influye mucho. ¿Qué influye en cómo reaccionamos?
Y alguien dijo, no es lo que otros hacen, ni nuestros errores lo que nos hacen daño, sino el cómo respondemos a ellos. Eso sí nos daña, porque si se quedara lo que hizo la cosa, listo, ahí queda. Pero tu reacción a eso va a hacer una diferencia y va a ser una herida más grande. Número 1, por el rasgo temperamental. Este es el primero que influye en cómo reacciono, por tu temperamento. Hay personas que son más sentimentales. Esas personitas, como bien lo dice también la definición del resentimiento, tiene que ver con el sentimiento. Y ese sientes más rápido, sientes con más intensidad las cosas. Y la persona resentida suele ser más fácil ser resentida para la persona que es más sentimental. Otra parte que influye mucho en cómo reaccionamos es nuestra propia cultura. Somos seres humanos que aprendemos de nuestro alrededor. Y la cultura general, porque escuchamos, convivimos, compartimos, todo eso nos forma un concepto de cómo tenemos que tratar cuando ciertas cositas, ofensas pasan. La cultura en la que vivimos tiene mucho que ver en cómo reaccionamos ante una ofensa. La educación, la que recibiste en tu hogar. Claramente has crecido en una familia, por lo menos con mamá, o con papá, mamá, papá, abuelos, y has podido ver a cada uno cómo reacciona ante cosas que suceden, porque a todos nos pasan cosas. Y mientras hablo puedes a lo mejor traer a la mente ciertas cosas que has visto y que has vivido en tu casa cuando algo pasaba. Yo he visto, mi mamá explotaba en llanto enseguida, era característico de mi mamá, pase lo que pase. Lloraba, primera instancia era llorar, y luego ya arreglaba las cosas como si nada. Yo, ¿y para qué lloró? Pero lloró, necesitaba. Entonces cada uno, y aprendimos esas cosas, ¿no? Lo vamos adaptando o después lo vas rechazando y formas tu propia, pero de inicio la educación que recibimos influye mucho en cómo reaccionamos ante una ofensa. Y cuarto es el factor genético. También está muy comprobado, y lo digo por aquellas personas que han vivido o que son adoptados. Se ha comprobado que han vivido al lado de papás que no tenían esas características, sin embargo ellos lo desarrollan. ¿Por qué? Porque genéticamente lo traen, la manera de pensar, la personalidad, todo lo traen de los papás, aunque no hacen lo que han visto a su mamá y su papá adoptivos, pero trae ciertas cosas que resulta ser el factor genético, ¿sí? Para que entendamos. Así que no estamos locas, hermanas, cuando reaccionamos. No estamos locas. O sea, hay mil razones. Ahí está mi temperamento, está mi cultura, está mi educación, ahí está hasta cómo nací. Pues Dios me hizo así. Péleate con él, ¿no? Así es la verdad. Ahora, ya vimos qué influye en nuestra reacción. Sí. ¿Perdón? La tercera es la educación, fue la educación. Sí, la educación. La segunda es la cultura. Sí, ok. Entonces el rasgo temperamental, la cultura, la educación y el factor genético son lo que influye en nosotros, en cómo reaccionamos ante una ofensa. Ahora, esto es lo que influye, pero vamos a ver cómo reaccionamos. Y he podido comprobar también en el libro que estamos leyendo que hay 3 maneras básicas, hay más, pero yo quiero sacar estas 3 básicas, porque de ahí se ramifica muchas más. La primera es reaccionar con pasividad. ¿Qué significa? Cuando alguien te ofende, cuando hay una ofensa, el pasivo o el que reacciona con pasividad simplemente se aleja o se distancia de la persona. ¿Ya? Pierde el contacto un tiempito, pues ya me sentí hasta que se me baje, hasta que se me pase, ¿no? Como dicen. La segunda manera de reaccionar es el desahogo. Ese desahogo que significa lo que viviste, que solo tú sabes, lo vas y lo hablas con más personas. ¿Hacen caso a eso que dice, habla con quien más confianza le tengas? Bueno, lo ponen en práctica en ese aspecto. Pero lo malo o la parte mala que se va más allá de lo correcto
es que lo empieza a hablar con todo el mundo, menos con la persona involucrada. Y esto se convirtió ¿en qué? En un chisme, exactamente, ¿no? Y lastima luego a la persona, que te das cuenta que ni la intención tuvo de lastimarte, pero por tu exageración e imaginación lo sacaste a la conclusión de que sí te lo hizo adrede y lo fuiste a hablar con todo el mundo, era ni cómo regresarlo. Y la otra es desquitarse. Desquitarse. La persona que se desquita por lo que me hicieron. También la parte mala aquí es que se desquita con quien menos tuvo que ver. Y yo lo he visto vivir mucho en la familia, sobre todo esos padres y madres cargadas de situaciones difíciles, que el esposo que tiene broncas en el trabajo, que el jefe nomás le pone el pie y no lo deja hacer y ser y no le paga justamente por su trabajo, y en lugar de que sea el jefe quien lo paga, digamos, quien lo paga es la esposa y los hijos. Esas mamás que están cargando con situaciones difíciles en su matrimonio, se desquita con los hijos. Y a veces violentamente física, violencia física, no solo emocional, violencia física, porque necesitan descargar, estamos hechos para, pasa a través de nosotros, pero descargamos todo lo que traemos. También es una, como decía yo, estas son las tres, digamos, básicas que quería tratar, pero obviamente de aquí, el desquitarse, ese entraría en la parte 3, que serían como de los que se desquitan, ¿no? En el momento. O sea, me hiciste, te hago, o sea, te lo regreso. Dígame. Es un desahogo también, porque recibiste el impacto de una ofensa y enseguida, como dices tú, hermana, lo reacciones con gritos, con violencia, entra en esa categoría. ¿Sí? Dígame. ¿Quién me la paga? ¿Quién me la paga? No es quien me la hizo, sino quien me la paga. ¿Verdad? Así es cierto, e injusto, muy injusto. Pero es necesario que lleguemos a ese desglose para que podamos ver, hermanas, hasta dónde. Dígame. Entra la ira, entra la venganza, entra muchas cosas que no deberían estar y hay que aprender a controlar, Maribel. Sí. Sí. Así es. Uy, híjole, y también ahí en lo que dice Maribel es como una plática, una hora para platicar eso, porque hay tanto atrás de eso, como una hermana me dijo de que el que está herido lastima, ¿no? Porque está herido. Entonces, hay esas heridas que la verdad busca la manera tan sutil y hay muchas maneras de contestar una ofensa. Lo contestas con indirectas, con sarcasmo, con ironía, sí, con burla, con risa, con broma. Hay muchas maneras de contestar pero sí, hay que ser muy consciente, identificar el sentimiento para poder pararlo. El resentimiento, sí. De manera linda. Ajá, sí, le ponemos unos moños a la ira y ahí te va. Sí, es cierto, sí hay mucho. Entonces, me encanta que me sigan, porque con eso en su mente podemos darle solución. Ya vimos el por qué, de dónde. Ahora vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? El resentimiento a veces se esconde bajo actitudes cotidianas y no es evidente, en lo que acababan de decir, Maribel, la hermana. Es cierto, pero vamos a ver unas evidencias de resentimiento. A identificar esas evidencias. Las podrás identificar en ti y en los demás cuando trata contigo. ¿Ya? Vamos a la siguiente. 1. Entonces estamos tratando ¿qué? Evidencias del resentimiento. Lo digo por mí, porque yo soy la que me tiene que ubicar, ¿verdad? 1. Revives el pasado con frecuencia, recordando heridas como si fueran recientes. ¿Sí? Revives el pasado con frecuencias. Ahí está, primera evidencia de que sí eres resentida. 2. Bueno, ¿de qué somos? Porque la verdad sí soy, la verdad sí me identifico con muchas de esas cosas. Cada una tenemos nuestra área. No me ofende a lo mejor
el que me omitas en una reunión, porque no es mi punto débil, pero me ofendo de otras cosas, dígame. ¿Claramente? Ah, sí, también. Y no solo emociones, hormonas también, hermanas. Pero ya es otro tema, ¿verdad? Ok. Perfecto. Y la historia trae histeria, es también cierto. Se juntan las dos, somos una bomba, ¿verdad? Ok, punto número 2, de evidencias. Es difícil de soltar. Aunque no quieras, vuelves a sentir enojo. La segunda evidencia, vuelves a sentir enojo. Y no sueltas el hecho, lo que pasó, no lo sueltas. 3, no te parece justo. Y cada vez que lo platicas se repite 1000 y una vez, no es justo, es que no es justo, es que no es justo. Y cómo nos gusta esta palabra, ¿va? 4, evitas a ciertas personas o lugares relacionados con el dolor. Evitas los lugares y las personas que se relacionaron con el hecho traumático. 5, hablas repetidamente de ello. Lo cuentas una y otra vez. Es la misma historia de todos los encuentros, ¿no? Y si tú no te identificas ahí, seguramente hay alguna por ahí que cada vez que te ve te platica lo mismo. Ok. 6, te autocriticas diciendo, fui tonta, ¿por qué me dejé? De esas veces cuando pasan las cosas y tú te quedaste en shock y no dijiste nada y vas a la casa, ay, qué estúpida, qué tonta, te pude haber dicho. Sí, pude haber dicho y así. 6 te autocriticas, ¿verdad? 7, falta de alegría. Aún en buenos momentos no los disfrutas si la persona está presente. Ahí es el detector básico de un resentido. Porque si va fulana, yo no voy, porque hay resentimiento. Así es. Me lo hace revivir y ya viene 1 y 2 y 3 y 4, ¿no? Y pasamos por todas las evidencias en un momento. El resentimiento no significa que seas mala persona, ¿eh? No, ninguna manera es signo de debilidad o de que seas mala cristiana o que no eres hija de Dios, sino que tu corazón aún guarda heridas. Solo es un error de procedimiento. Ese es el único que tenemos que corregir y ahorita vamos a ver cómo. Reconocer es un gran paso para la sanación, como en muchas cosas, hermanas. Así como fue necesidad de reconocer que eres pecadora para obtener el perdón de Dios, necesitas reconocer, identificar, ubicar el resentimiento en tu corazón para que lo puedas sanar. Porque si no lo reconoces, si hoy no llegas a la casa y agarras un papel en blanco y pones el nombre, el apellido, la fecha y hasta lo que te hizo porque sí te acuerdas, hasta que no lo pones en ese papel, lo pones delante de Dios, lo rompes o lo quemas, hasta ese entonces no vas a sanar lo que traes contigo. Y no solamente lo traes y te hace daño, lo transmites, lo heredas también, ¿no? Y estamos, bueno, ya vimos algunas evidencias de ello, pero yo encontré en un libro un test. ¿Lo quieren hacer? ¿Sí? Ok. Son 10 preguntas, hermanas. Y les voy a dar el papelito y cada quien responde su papel y lo deja, lo guarda ahí. Pero sí lo voy a pasar. Mira, ¿me ayudas? Yo voy a repartir de este lado. ¿Me ayudas? ¿Crees que sí? A ver. Mira, yo traje 25 y yo creo que mi fe fue poca porque creo que hay más. Pues vete tú de aquel lado y yo me guardé poquitas para no sé si tienen pregunta. Si no tienen las de tienen, para que nos compartimos. Ponle tu nombre a ese papelito ahí. Si quieres, si no, ahí déjalo. Ahora déjame encontrar el mío. Aquí está. Ya. ¿Quién le falta? ¿Quién le falta? Híjole, si le falta a alguna persona, ¿qué hago? ¿Lo comparten?
¿Fueron a sacar copia? ¡Qué linda! ¡Qué linda! Así puede tenerlo también. Nada más quiero saber cuántas faltaron. Nada más van a ser unas 3 o 4, creo yo, según lo que tengo ahí más o menos calculado. Mientras llegan las copias, yo quiero hacer un repaso, hermana, porque fuimos rápido, creo yo, y hay cosas importantes que no queremos sacar. ¿Qué es el resentimiento? Es una reacción emocional a una ofensa, ¿verdad? Ok. Ese puede ser por una acción directa, puede ser porque me omitieron en algún hecho o por las circunstancias en que estoy viviendo. Esas son las razones por las que puedo presentar esas emociones. Hablamos también de que nos influye en la manera en cómo reaccionamos. Nos influye mucho el rasgo temperamental, la cultura, la educación, el factor genético. Y aquí voy a hacer una pausa y les cuento rápido algo en lo que llega a la copia. ¿Quién me faltó? ¿Cuántas? ¿5? Bueno, ahorita vienen. Mientras les platico que en el libro que estamos leyendo, se llama De resentimiento al perdón. Y lo tienen aquí el equipo de dirección de las mujeres, de aquí, de este grupo de lunes. Lo tienen, no sé si lo están leyendo, lo han leído, pero a mí me lo compartieron con el fin de enriquecer un poquito la información de lo que estamos compartiendo. Y a mí me encantó ese libro. En ese libro, cuando habla del resentimiento, de lo que influye en nuestro resentimiento, el autor dice que el mexicano es una persona muy resentida. Yo cuando leí ese párrafo de todo lo que decía, la verdad, ustedes saben que mi nacionalidad no es mexicana, sin embargo me identifiqué, o sea, yo vi eso, y no, pues lo estoy leyendo a los rumanos, no a los mexicanos, ¿verdad? Pero sin embargo creo que es característico de cada persona, el ser unos más, otros menos, y es cierto que a lo mejor nuestra cultura mexicana, de la que soy parte desde hace tengo más años en México que en mi propio país, la verdad. Entonces ya soy más de aquí que de allá, comentábamos con la hermana recién que la saludé. Pero la verdad es que como somos tan unidos como familia, como núcleo, a lo mejor nos gusta ser tomados en cuenta, nos gusta estar en todos, en la obra de los nietos y la de los hijos y la de la vecina y de mi mejor amiga. Y nos gusta estar en todo, de repente cuando no estamos se genera mucho ese resentimiento. Es lo único que yo puedo rescatar de diferencia y se basa prácticamente en la cultura, ¿no?, que tenemos aquí. La gente es muy unida. Dígame. Así es. Los gallegos. Así es. Sí, históricamente lo traemos. Ya ve, como decíamos también hace ratito. Exacto. Y que ya ni es nuestro rollo, da de nuestros bisabuelos, ¿no? Así es, claramente. Y estos son, en lo que decíamos del resentimiento circunstancial, ¿no? Ahí entra también esa parte, ¿no? Que decíamos que ¿cómo reaccionamos ante eso? Pues reaccionamos con pasividad, con desahogo, con desquitarse, con agresión, con así. Y después llegábamos nosotros al texto, las evidencias, sí. Vimos las evidencias también. Y ahorita en su hojita van a ver que por ahí hay reflejo de las evidencias también, pero es un poquito más profundo. Entonces, voy a pasarlo rápido para ayudarles a llenar el texto. Espero que no lo hayan llenado hasta ahorita, ¿no? Vamos juntas. ¿Llegaron las copias? ¿No llegaron? ¿Sí? Adelante. Bueno, y ahorita que te traiga, le pones ahí, ¿sí? 1. Dice, hay alguien, aquí faltó una palabra. Sí, faltó la palabra, ¿hay alguien de tu pasado a quien todavía evitas ver o pensar? Tómate 3 segundos y si es que sí, contesta con sí y no, solamente eso. Al lado o abajo de la pregunta pones el sí y el no para ver el resultado. ¿Hay alguien en tu pasado en quien todavía evitas ver o pensar? Ok. 2. ¿Has contado la misma historia a varias personas? Ok. 3. ¿Sientes que no has recibido las disculpas que mereces de la forma que esperabas?
Pues si quieres puedes tener en mente aquel hecho que te ofendió para que puedas contestar correctamente la pregunta. Entonces, en cuanto a eso que te ofendió, y haz esta pregunta a cada hecho, porque seguramente tenemos más de uno en nuestra mente. ¿Sientes que no has recibido las disculpas que mereces de la forma que esperabas? 4. ¿Piensas que lo que pasó arruinó algo valioso en tu vida? En pocas palabras, si eso no hubiera pasado, yo estaría mejor. Si eso no hubiera ocurrido, otra sería la canción. Y así. 5. ¿Encuentras comúnmente en ti o dices frases como lo voy... Ay, nunca lo voy a olvidar, falta una R. Híjole, qué faltas de ortografía. Discúlpeme, por favor, me voy a pelear con la secretaria cuando llegue a la casa. Hablando de rencor. Ok, entonces estábamos en, dices frases como nunca lo voy a olvidar cuando cuentas el hecho. No, porque mientras cuentas, ay, mira, y nunca voy a olvidar lo que pasó ese día, ¿eh? Nunca voy a olvidar cómo me lo dijo, es característico de nosotras. 6, ¿te cuesta confiar en las personas? En ese aspecto que te ofendieron, ¿no? Y dices, no, o sea, no, ¿para qué? ¿Para que me hagan lo mismo? No, o sea, también eso puede ser un... ¿Has tenido pensamientos como algún día van a pagar por lo que hicieron? Mira, ahí no es de que me van a pagar, me la van a pagar, no. La pregunta dice, ¿van a pagar? Esas tan sutil que decía la hermana, que lo decimos tan bonito, la vida se los va a cobrar. Pero hay un Dios, así les va a ir, también es otra frase. Dígame, hermana. Ahorita vamos allá también. Sí, aparte es cosa de dos. Cuando hay unas situaciones son dos personas, ¿no? Dos. Pero bueno, 8. ¿Te descubres a menudo comparándote con esa persona? 9. Cuando recuerdas el hecho, ¿sientes enojo? Y 10. ¿Sientes que si eso no hubiera pasado estarías mejor? Que es similar a otra pregunta de más arriba, pero más específica. ¿Sientes que si no hubiera pasado estarías mejor? Otra sería tu vida sin este hecho. Bueno, hermanas, hay 10 preguntas. Lo puse solo en 10, lo traté de resumir solo en 10 para irnos con la tabla de la escuela, ¿sí? De 1 al 10, ya sabes que el 10 es te llevaste el premio. Y si tienes 5 sí, estás en un término medio. Hay resentimiento, pero no eres fanática del resentimiento, es adicta al resentimiento. Y si hay solamente 2, bueno, ahí está mucho más fácil de trabajar, ¿no? Cada quien guarde, por favor, su test, y si hiciste todo, y si todas contestaste con sí, felicidades, tienes mucho que trabajar y no puedes faltar ningún lunes, porque vamos a ver de manera práctica, muy práctica, cómo poder perdonar, cómo llegar a ese punto. Quisimos, guarden su test, guárdenlo bien para que nadie se entere que tan resentidas somos. Por favor. Ok. ¿Qué influye en el resentimiento? ¿Qué lo hace que sea tan fuerte de llegar a un 8, un 7, un 9? ¿Qué es? El por qué. Vamos a ir al por qué. Y cuando nuestra mente, nuestras hormonas y nuestro sentimiento entiende el por qué, el problema está 50% solucionado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué influye en el resentimiento? El primero, para las que notan, es el ego. Ego, el yo, el ego. ¿A mí? ¿Me lo hizo a mí? O sea, ¿yo? Así. El ego es el primero que se lastima. ¿Y cuál es la solución en este caso? Pues simplemente es entregarlo y rendirlo a Dios, de forma consciente. Señor, reconozco que es porque me duele a mí, porque se lo pudo haber hecho a cualquiera, pero no a mí, ¿no? A mí.
Entonces, cuando tú estás a los pies de Cristo, es difícil que el ego esté tan herido. Podrá estar rasguñadito, pero no herido, ¿no? Entonces, entregarlo y rendirlo conscientemente a través de una oración a los pies de Cristo. 2, son nuestros sentimientos. Y la hermana decía que somos todas regidas por sentimiento. Y ahí está la clave. Porque la solución a nuestros sentimientos respecto a... ¿Se acabó la clase? No, ¿verdad? Es para otra cosa. Porque me falta una frase y ya nos vamos. Nuestros sentimientos son lo que a veces tiene la rienda de nuestras acciones. Y sabemos que está mal. Dios los puso ahí, pero no para dirigir. ¿Quién dirige en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en este aparato maravilloso que Dios creó? Es la inteligencia. Es la inteligencia, porque a través de la inteligencia entendemos, comprendemos a Dios y alimentamos nuestra fe y todo, ¿no? Es por fe y sí es por todo, pero la inteligencia tiene, las emociones tienen que estar sujetas a la inteligencia, ¿no? Al razonamiento. No te dejes llevar por lo que sientes, déjate llevar por lo que razonas, por lo que piensas. Y vas a ver qué diferentes son las reacciones entonces. 3, influye mucho la imaginación, como decíamos, en el exageramiento y la imaginación. Y aquí vuelvo a retomar el tema de que la imaginación es parte hermosa, no todos la tenemos. Hay gente que la tiene muy limitada, la imaginación, no se puede imaginar. Yo tengo un problema, por ejemplo, en el aspecto arquitectura o arquitectónico, por decir así. La gente me viene y me explica, es que aquí podemos hacer esto. Y hay gente que lo ve. Solo dijiste, la pared esta la ponemos blanca, una ventana rectangular de este lado. Y tú así, ¿cómo? O sea, dibújamela porque yo no entiendo, ¿no? Y sí, y acá, y acá. Y hay personas que se les da la imaginación enseguida. Es una buena herramienta, pero cuando está mal usada, está dañando. Entonces, aquí tenemos que aplicar el dominio y la determinación. A dominar prácticamente nuestra imaginación y determinar las cosas las que voy a hacer caso y las que no, las que se necesitan, necesitan desgastarme para aclararlas, las que no. Como decíamos en otra vez que platicamos, elige tus batallas, elige en qué campo vas a batallar. En ese no, ni lo quiero tocar porque no es de mi incumbencia, punto. Y 4 es la inseguridad personal. Nuestra inseguridad es lo que muchas veces nos influye a que el resentimiento agarre fuerza. La inseguridad. ¿Cómo podemos resolver esto? Porque seamos honestas, debido a las circunstancias en las que vivimos, desde nuestra cultura, educación, genética y todo esto, también nos desarrollamos como personas inseguras. Pero también hay tratamiento para eso, ¿no? Y hay una solución. Es en primera el seguir creciendo como persona. El seguir creciendo como persona, el interesarte por las cosas que te gustan, eso cada vez que tú creces en conocimiento, en habilidades, te desarrollas en algo, tu inseguridad va menguando. Porque así funcionamos. Aplica o desarrolla o ponte valores, que haya valores en tu vida. Cuando te riges por los valores, la inseguridad también desaparece. Ponte retos, logros y cúmplelos, porque eso también es una medicina muy buena contra la inseguridad. Cuando tú logras cosas, dígame. Exactamente, también. Así es. Tienes que mirar tu credencial cada día, a veces porque se parece que se nos olvidamos, ¿no?, de quiénes somos. Y el otro también, una cura muy efectiva contra la inseguridad es el servicio. De verdad, el servir a otros es impresionante. ¿Por qué? Y dices, pero ¿por qué? La persona que no puede servir es porque el ego está muy grande. Pero si tú sirves, tu inseguridad desaparece. Dígame, hermana. Claro. En el presente, sí. Sí, no podemos obtener hoy día
no podemos tener logros presentes en trabajos pasados, o sea, eso ya no, fue victorias del pasado y tienes que seguir creciendo y tienes que seguir. Entonces, ¿qué influye en ser más resentidas o que hayamos logrado esta calificación? Pues es nuestro ego, son nuestros sentimientos, es la imaginación y la inseguridad. Contra todos esos hay antídoto. El antídoto del ego es entregarlo a los pies de Cristo porque no hay otra cosa que hacer con él. Nuestros sentimientos es conscientemente sujetarlos a la inteligencia, al razonamiento. La imaginación es tener dominio con la imaginación, saber en qué momento aplicarla, en qué momento no, y la inseguridad, trabajen en ustedes mismas. Trabajemos en nosotras, desarrollemos habilidades que nos hagan a nosotras mismas ver que somos capaces de hacer cosas, de crear, y tu inseguridad baja. Si reconocemos que somos resentidas, yo reconozco que sí, tengo una parte, tengo ciertas cosas pero también cuando lo detecté, porque hemos tenido problemas a lo mejor con las personas cercanas, es muy fácil llegar a un acuerdo, por ejemplo, con tu pareja, porque obvio es una convivencia diaria, está el amor de por medio, mi amor, si algo te molesta, dímelo, es más fácil, pero es difícil con las personas afuera, ¿no? Y yo me acuerdo cuando empezamos a descubrir ciertos detalles, yo con una amiga que tengo, que comparto mucho más que con las demás, pero hicimos un pacto, ¿no? Que la primera vez que algo me parezca turbio, ahí mismo me paro y pregunto. Te pregunto, porque hay confianza, somos amigas, y si esto se da en el círculo de más convivencia, se da en familia, se da con tus hijos y con los seres cercanos, y luego pasa a los demás, del trabajo y así, pero normalmente pasa en donde más tiempo y más convives. Y el pacto que hicimos es que si algo pasa y no me pareció o siento que me ofendió, no irme de ahí hasta saber o enseguida preguntarte, la primera oportunidad, preguntarte si pasó como yo lo vi o si eso no. Y eso de verdad nos ha ahorrado tanto resentimiento, tanto el estar guardando la cosa hasta la próxima que nos veamos y lo saquemos y lo platicamos. Pero dices, híjole, estuvimos con ese sentimiento un mes, porque no nos vimos hace un mes y el mes que no, oye, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo estabas? No, pues es que esto, y sale, ¿no? Pues no quería hablar porque había pasado esta cosa, pero ahorita ya estoy más tranquila, te lo digo. Y así me pasaba. Y cuando resolvimos con el pacto que respetamos, otra es la amistad, otras son las cosas. Entonces, si reconocemos que somos resentidas, ¿qué siguen? Y para ver qué sigue, no qué siguen, ¿qué sigue? Vamos a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Capítulo 3, versículo 13. Cuando lo tienen, ¿lo podemos leer juntas? Ok. 3, Colosenses 3, capítulo 3, versículo 13. 13. Ok, y dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, soportándoos, ¿verdad? Ok. Pero yo me quise detener en el soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, porque este es el reto. Si ya identificamos que somos resentidas, que tendemos a guardar sentimientos, y el primer impacto es un sentimiento, y es lógico que lo sintamos, hermanas, no se sientan culpables. Pero el problema es que este sentimiento se queda, se piensa y se hace un resentimiento, ¿no? Doblemente, lo vuelves a vivir. Un resentimiento, ahí surge. Perdonar no significa estar de acuerdo con la mala conducta, sino liberarse de resentimiento. Si nosotros correteamos la víbora que nos mordió, corremos atrás de la víbora que nos mordió, vamos a pensar tantito en punto de vista médico, ¿qué pasa? Lo único que haces es acelerar el viaje del veneno a través de tu torrente sanguíneo. Pero si en el momento que la víbora te mordió, te paras, primero que tienes que hacer es parar, atar, un torniquete para amarrar y parar la sangre que se lleve el veneno. Y segundo, extraer el veneno. Ese es de punto de vista médico. Ahora, apliquémoslo a nuestra vida. Supongamos que hoy estamos enfrente
a esta situación por la cual tanto tiempo has sido ofendida. ¿Qué pasa si te paras en el momento que sucede el hecho, haces el torniquete y sacas el veneno de la manera correcta? Te salvaste la vida, simplemente. Entonces, no correteemos la víbora que nos mordió, ¿no? Vamos a sacarle. Perdonar nunca trató de la otra persona, sino se trata de nosotras. Perdonamos por nuestro bien. Y es ahí donde decíamos, ¿no?, que el aspecto de la víbora es esto, de la serpiente que te mordió, es por tu bien te paras a sacar el veneno. Porque el resentimiento es un veneno que te consume a ti. Nada más. Es cuestión de voluntad. Pusimos, no hablamos de la voluntad, pero está dentro de las herramientas, y ahorita las voy a mencionar, pero es cuestión de voluntad, y la voluntad es un músculo que hay que fortalecerlo. La voluntad es así como enseñamos a nuestros hijos a pararse temprano, a tener horario para la tarea, es esa práctica constante que hace el hábito. Lo mismo, la voluntad, poner la voluntad para cambiar las cosas. La voluntad para perdonar se fortalece perdonando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos vencer el resentimiento? Pues yo creo que no hay otra manera más que usar esos recursos que más adelante vimos en la explicación del resentimiento. Uno de ellos es la inteligencia, el razonamiento. Usemos ese, no usemos el sentimentalismo. Usemos la inteligencia, el razonamiento, la voluntad, porque tienes que poner de tu parte para resolver el problema. El adecuado cauce de las emociones también es otra herramienta que nos ayudará a solucionar el resentimiento. Los valores que tenemos, vivir y actuar de acuerdo a nuestros valores también nos ahorra muchísimo. Y las virtudes que tenemos, echemos manos de las virtudes que tenemos para poder solucionar. Y es último, pero no es el último lugar, sino el primero en la lista con la ayuda de Dios. Sí, dígame, hermana. Inteligencia, la voluntad, el cauce correcto de las emociones, el causar correctamente las emociones, saber. También el dominio propio, sí, es un fruto del Espíritu Santo. Por eso es que se necesita la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios no podemos. Las virtudes y, la ayuda de Dios. Hermanas, este fue el tema del resentimiento, es algo que vivimos con él cada día. Quiero que recuerden el de dónde viene, el por qué viene, pero sobre todo quiero que recuerdes que no es tan mal todo lo que a lo mejor has vivido, todo lo que has reaccionado, es normal, es natural. Lo único que estamos tratando de hacer en este lugar, no mostrarte lo mal que estás, sino lo sencillo que es solucionar aquellas cosas emocionales y llevarlas para unirlas con las espirituales y poder lograr pues un cambio en nuestra vida que no facilita a nadie la vida, más que a nosotras mismas primeramente. Y cuando tú estás bien, estarás bien con Dios, estarás bien con tus hijos, estarás bien con tu esposo y después hacia afuera, hacia la iglesia y podrás servir de manera impresionante. Vamos a trabajar en nuestro resentimiento. Que ocurra menos, una cosa práctica. Es simplemente, como habíamos dicho de la serpiente, para en el momento. Así viste una mala cara, así viste no te vayas, te recomiendo que no te vayas con este sentimiento, sino acláralo. Busca la oportunidad, me pareció, o directamente con la persona porque también vimos que hay una manera de ofender directa a la cara, te ofenden directo. Y muchas veces no te van a pedir perdón, ¿no? Entonces vas a tener que perdonarlo por tu bien. Y porque recordemos otra vez el pasaje con el que empezamos de Mateos y se repitió en 2 o 3 ocasiones, así como nos perdonas a nosotros, que perdonemos a otros como tú nos perdonas a nosotros. ¿Qué pasaría si Dios nos perdonara llevando nosotras esa vida de confesión continua que decíamos al inicio del estudio bíblico? ¿Qué pasaría si Dios nos perdonara como nosotros perdonamos? No, entonces vamos a trabajar en ello para lograr que el perdón sea total y para que podamos entrar el próximo lunes en el tema del perdón,
con cosas, estas son cosas sencillas, estas son cosas de omisión, cosas pequeñas por las cuales guardamos el resentimiento. Vamos a pasar al rencor, al odio y a la necesidad de perdonar y el cómo perdonar. Y me gustaría dejar una tarea, como buena maestra. Hay un versículo, excepto que, bueno, seguramente ya se lo saben, Efesios 4:32. Podemos ir a Efesios 4:32 y cerrar con eso. Gracias, Adita. Se cayó como 3 veces el pobre lápiz. Efesios 4:32. Ay, no, se me fue Efesios, se fue de paseo. Efesios. Listo. Efesios 4:32. Dice así. A ver, 1, 2, 3. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, vamos a perdonar como Dios nos perdonó. No voy a pensar en que Dios me perdone a mí como yo perdono a los demás, porque vamos a repetir esa, vamos a, ¿cómo se dice? Cuando repites la materia, ¿cómo se dice? A reprobar. Vamos a reprobar ahí. Entonces vamos a mirar con Efesios 4:33 esa parte y perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Y qué decíamos al principio de la definición del perdón bíblico? ¿Qué palabra usé? Eliminar. ¿Podrás eliminar ese hecho? Yo te recomiendo que hoy vayas a tu casa y si realmente encontraste ahí en tu corazón una situación que sigue viva, que aún te causa dolor, que aún está presente, que identificaste con todo ese test, por favor, agarra y escríbelo en un papel, escríbelo a ti misma, escríbetelo a ti, revívelo si es necesario una vez más, pero que sea la última. Lo pones en oración delante de Dios y quema ese papel y rompe ese papel, elimina esa cosa, de manera que psicológicamente entendamos y espiritualmente aceptemos que esa cosa se acabó, que ya no me voy a resentir por cosas insignificantes. Las personas, como decía la hermana, actúan porque están heridas, no porque tienen algo contra ti. Entonces, cuando entendamos eso, vamos a poder tomar más fácilmente la ofensa y vamos a resolver. Antes de que se haga el resentimiento, después crezca las raíces de amargura y de fruto al odio, que para trabajar el odio va a costar mucho trabajo. Entonces, cerremos con una oración, nos ponemos en las manos de Dios y que Él nos ayude. Y así como decía David, que examine nuestro corazón y que nos muestre incluso aquellas cosas que no son escondidas, que no nos son reveladas, que aquellas cosas que hasta ni te acuerdas, pero ahí están. Que Dios las saque, las revele para poder limpiar el corazón y poder actuar. Y vas a ver que cuando tú resuelvas esa cosa, otra va a ser tu respuesta. Y vas a ir rompiendo la cadena del rencor, del resentimiento y del rencor y del odio. ¿Ah? Oramos. Querido Dios, gracias por estos momentos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada corazón aquí presente. Y sabemos que todas traemos situaciones, que en cierto punto hemos tenido que arreglar, otras que no. Pero hoy te pido, Señor, examina nuestro corazón y ayúdanos a sacar a la luz lo que no vemos, lo que no identificamos todavía como un problema, para poder sacarlo de raíz, para poder sanar y para poder dar lo que sí tenemos, que es el perdón. El perdón de Dios, el perdón a nosotras mismas, el perdón a otros. Señor, es nuestro deseo y dejo esta noche en tus manos agradeciéndote por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús oré. Amén.